A mí nunca me resulta fácil, la verdad, hablar sobre la cuestión de los derechos humanos. La expresión misma provoca alguna dificultad, alguna incomodidad. ¿Por qué algunos derechos deberían ser calificados como humanos? ¿Qué le agrega el adjetivo humanos al sustantivo derechos? Es claro que uno podría decir que distinguimos de esa manera algunos derechos de otros derechos de seres que no son humanos, como los derechos de los animales o los derechos de las plantas, que algunos postulan, pero es evidente que cuando decimos derechos humanos no estamos aludiendo a eso, ¿no? No se trata, como decían los viejos griegos, del asunto del género propio y la diferencia específica. Me parece que lo que decimos cuando decimos humano a un derecho, y observen ustedes que cada vez más decimos de muchos derechos que son derechos humanos. La expresión que en la Argentina y en otros países apareció aludiendo sobre todo a la falta o a la violación sistemática de algunos derechos muy esenciales, como el derecho primario a la vida o a la identidad, se va extendiendo y a todos nos cae simpático que se extienda y empezamos a decir que el derecho a la educación es un derecho humano. Cuando queremos hablar bien del derecho a la educación, cuando queremos decir no es un lujo, no es una prerrogativa que podrían tener algunos pocos, sino que es un derecho que todos debemos tener, entonces decimos es un derecho humano. Y cada vez que podemos poner el adjetivo humano al sustantivo derecho es para levantarle el precio. Algún derecho que quizás hace una generación o dos, bueno, era considerado como una cosa que qué bueno, que algunos pueden tener, pero que no se nos ocurría que todos debiéramos tener. Me parece que no exageraríamos si afirmáramos que lo que le agrega el adjetivo humano a la palabra derecho es una constatación o una certificación o un subrayado de algo que me parece que en el fondo es el carácter que tiene todo derecho. Todo derecho es, en tanto que derecho, universal, ¿no? Esto no quiere decir que todo el universo tenga algunos derechos. Hay derechos del niño, pero los derechos del niño los tienen todos los niños. Si yo digo que es un derecho del niño tener un nombre, siempre que el niño sea rubio, tenga ojos azules, entonces no es un derecho del niño, entonces es una prerrogativa de algunos niños. Si yo digo que es un derecho del niño, de los niños, de todos los niños, tener tal o cual cosa, entonces estoy diciendo que eso es propiamente un derecho. Me parece que se puede decir que un derecho, y lo mismo vale para los derechos de los viejos o de los derechos de los trabajadores o los derechos de lo que sea, los derechos son derechos cuando son derechos de todos los sujetos que integran la categoría de la que estemos conversando. Y me parece que uno puede decir que eso es lo que define a un derecho como derecho, por oposición a lo que define, por ejemplo, un interés o un privilegio o una prerrogativa, que no son cosas que necesariamente estén mal, no son cosas que necesariamente estén mal. Está bien tener intereses, solo que los intereses son, por definición, particulares y no universales, ¿no? Los intereses son intereses de sujetos que están en cierta situación específica, sometidos a cierto tipo de relaciones o participando de cierto tipo de relaciones. Una vez le escuché decir a una filósofa brasileña, excelente, interesantísima, la gran filósofa brasileña contemporánea, una gran conocedora de la obra de Spinoza, una militanta política, por otro lado, una tipa que ha tenido un protagonismo fundamental en la vida política y cultural de San Pablo, sobre todo, y de Brasil en las últimas décadas, que se llama Marilena Jahui. Es buenísima Marilena Jahui, ¿eh? Si alguna vez llega a sus manos cualquier cosa de ella, desde sus escritos más filosóficos, más sofisticados, a sus escritos más de militancia, de combate, no dejen de aprovechar para leerlo porque son textos extraordinarios. Marilena Jahui cerró una vez, me acuerdo, su intervención en un congreso de filosofía aquí en la Argentina, diciendo: los derechos son por definición universales y los intereses son por definición particulares. Por eso, agregaba Marilena Jahui, sobre los intereses solo se pueden levantar formas liberales de la práctica política y sobre los derechos
se levantan formas democráticas de la práctica política. A mí me dejó pensando mucho eso de Mariana Yagüí. No estoy convencido de que esté exactamente bien. No estoy convencido de que ahí la palabra liberal y la palabra democrático estén usadas en un sentido muy propio. Pero hay algo que es cierto. Cuando uno piensa la política vinculada con los intereses que tienen los distintos actores, ¿no? Yo puedo decir, bueno, que los empresarios tienen interés en pagar salarios más bajos, los laburantes tienen interés en cobrar salarios más altos. La política se piensa siempre como un juego de articulación o de tender una mesa de negociaciones, poner de acuerdo a las partes, ver cómo negociamos esos intereses de sujetos preexistentes a esos intereses. Me parece que se puede decir eso. Cuando pensamos en intereses, pensamos en un sujeto de esos intereses, ¿sí? Todo interés tiene un sujeto de ese interés. Una vueltita de tuerca que uno le podría dar a esta frase, si uno fuera lo suficientemente marxista como para hacerlo, sería decir que hay sujetos que tienen cierto interés pero que no lo saben, ¿no? Pero ya lo sabrán. Ya darán el salto de la clase en sí a la clase para sí y se avivarán de los intereses que tienen, pero que no necesariamente saben que tienen, porque están alienados, porque compraron la ideología de la burguesía o por lo que fuera. Pero el interés es siempre el interés de un sujeto. Y cuando pienso la política, a partir de la existencia en el mundo de sujetos que tienen sus intereses, la política solo puede ser el arte de articular, de poner de acuerdo, de ver cómo no se va todo al diablo, tratando de darle un cachito de los intereses que cada uno tiene. En cambio, con los derechos pasa otra cosa. Con los derechos pasa que cuando decimos que los tenemos, es en general porque no los tenemos. Y cuando no decimos que los tenemos, es en general porque los tenemos. Es distinta la relación entre el derecho y el sujeto de derecho que la relación entre el interés y el sujeto de interés. Yo en general no digo que tengo los derechos que tengo. Yo no andaría, por ejemplo, levantando el dedo índice y diciendo tengo derecho a tomar este vaso de agua, porque es evidente que tengo ese derecho. ¿Quién me lo discutiría? ¿Quién de ustedes se levantaría y decir no se te ocurra? Es claro que tengo derecho a tomar este vaso de agua, por lo tanto no lo voy a andar diciendo por ahí. No ando diciendo por ahí, tengo derecho a votar los domingos de elecciones, porque es obvio que tengo derecho a votar los domingos de elecciones. Cuando un derecho en efecto se tiene, no se anda diciendo por ahí que se tiene, porque uno lo incorpora y ya no lucha por él. Quizás hay una circunstancia en la que un derecho que se tiene se proclama, que es en un contexto general de restricción o de limitación de derechos. Imagínense que Dios no permita, asumiera en este país un gobierno conservador que empezara a recortarnos algunas libertades y que empezara, por ejemplo, a ponerle horarios de cierre a las bibliotecas públicas y decir, nadie puede ir a estudiar a las bibliotecas públicas después de las 19:30 porque es pecado. Entonces yo diría, no, momentito, yo tengo derecho a estudiar a las 20:30. ¿No? Ese es un derecho que tengo y que reclamaría cuando alguien amenaza a sacármelo, ¿no? Pero en condiciones normales, en que nadie amenaza mi derecho a tomar un vaso de agua o ir a una biblioteca a la hora que se me ocurre, yo en general no ando diciendo que tengo los derechos que tengo. En general, cuando alguien dice tengo derecho a... hay motivos para pensar que no tiene derecho. El tipo que dice tengo derecho a comer todos los días es el tipo que de hecho no tiene derecho a comer todos los días. O digámoslo así, puesto que la palabra derecho y la expresión tener derecho es una expresión muy ambigua, muy ambivalente. Uno podría decir tiene ese derecho pero no lo puede ejercitar. Tiene ese derecho pero es como si no lo tuviera. Tiene ese derecho pero en un plano puramente nominal, puramente legal, puramente formal, puramente abstracto. De hecho, no tiene ese derecho. Ese derecho no lo puede ejercer de una manera concreta, material y efectiva. En un contexto no de retracción de derechos, como el que yo ponía recién como hipótesis, felizmente alejada de la coyuntura política actual en la Argentina. Estos tiempos que vivimos en la Argentina son tiempos de conquista o reconquista o progreso de un conjunto de derechos. En efecto, hemos incorporado
a nuestro activo de derechos un conjunto de derechos que antes no teníamos y vamos por otros. Y por eso decimos, tengo derecho a aquellas cosas a las que de hecho no tenemos derecho, pero a las que nos parece razonable en este clima de expansión de derechos aspirar. Decimos que tenemos derechos a los derechos que todavía no tenemos plenamente. Y empezamos a presentar como derechos lo que hasta hace poco no eran más que sueños. En ese sentido, el derecho que se dice tener no es un derecho que tenga un sujeto, es un derecho que busca su sujeto. Uno podría decir que el sujeto del interés está antes que el interés, pero que el sujeto de derecho solamente se convierte en ese sujeto de derecho cuando el derecho lo toca con la varita mágica que lo convierte en el sujeto que no era, ¿no? A mí me parece que algo de eso está pasando en la Argentina, en una interesante cantidad de campos. Y me parece que uno puede decir que cuando pasa eso, estamos en el terreno de lo que podemos llamar propiamente política. Hay algunos autores contemporáneos, algunos de ellos franceses. Me viene aquí a la cabeza uno que más de uno de ustedes debe haber ojeado alguna vez, que se llama Jacques Rancière y que es pasablemente conocido. Uno diría, no tan lejos del pensamiento de Jacques Rancière, aunque para mi gusto menos interesante, sobre todo últimamente, un autor como Toni Negri, que escribió algunas cosas muy importantes hace un par de décadas. Lo que viene escribiendo últimamente a mí me interesa bastante menos, me parece más facilongo, más consignista y menos sutil. Pero en cualquier caso, estos autores de la filosofía política contemporánea, y uno podría agregar una lista a estos dos que acabo de mencionar, tienden a distinguir un campo de las luchas o de las prácticas que podemos llamar propiamente políticas. Negri diría instituyentes o constituyentes, creadoras de situaciones nuevas, de un campo de prácticas que estos autores llaman instituidas, constituidas. Rancière dice policiales, ¿no? Esa palabra siempre suena un poquito antipática, no quiere decir que hay que llamar a un cabo primero de la policía, quiere decir que se trata de la política que se realiza en el interior de un orden, ¿no?, que no se conmueve a través de esas prácticas, políticas instituidas, políticas en el orden de un sistema, en el marco de un cierto sistema dado. A mí me parece que cuando hablamos de intereses, de acercar nuestros intereses, de buscar a través de una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo cuál es el nivel de salario que atiende los intereses de los burgueses y también lo de los obreros. Cuando vemos cómo articulamos los intereses de este con los intereses de aquel, con los intereses de aquel otro, tratando de dejar a los menos posibles fuera de esa coalición que de esa manera constituimos. O cuando pensamos en los derechos que ya tenemos y porque ya los tenemos no los andamos proclamando, ahí estamos en el terreno de las prácticas políticas instituidas. Tenemos sujetos que ya son idénticos a sí mismos, que ya actúan, que tienen sus derechos conquistados y sus intereses en tanto sujetos, y que juegan el juego de la política en un cierto orden. En cambio, cuando pensamos no en términos de intereses, sino en términos de derechos, es decir, de los derechos que todavía no tenemos y que porque no tenemos decimos que tenemos, porque queremos tener, allí estamos pateando el tablero del orden policial, estamos pateando el tablero de la política instituida y estamos soñando un mundo nuevo. A esa actividad es a la que podemos llamar, en un sentido propio y fuerte de la palabra, política. Me parece que uno puede definir la política como el ejercicio que nos hace transitar el camino que va de decir que tenemos un derecho que todavía no tenemos, a ya no tener que decirlo porque ya lo tenemos. La política es el ejercicio que nos permite recorrer el camino que va de la postulación de un derecho todavía abstracto, formal, puramente normativo, pero no concreto, material y efectivo, a la práctica efectiva de concreción
de realización, de ejercicio de ese derecho. Pensemos en un campo que forma parte de mis desvelos cotidianos de un tiempo a esta parte por razones de trabajo. El campo educativo. Es cierto que no solamente me interesa por razones de trabajo, siempre a uno le preocupó mucho la cuestión educativa, pero ahora que trabajo de burocratón de ese campo, me preocupa un poco más. A mí me parece que en la Argentina, y voy a referirme específicamente, puesto que estamos en una universidad, voy a referirme a la educación universitaria. Porque en relación con la educación universitaria, están pasando cosas muy importantes, muy interesantes en la Argentina de unos cuantos años a esta parte. 3 o 4 cosas convergentes y muy interesantes. Primera cuestión, terminan de consolidarse, de afirmar su oferta formativa, de definir sus perfiles ya a esta altura bien afirmados. Un conjunto de universidades, a ese conjunto de universidades pertenece la universidad donde yo y Matías y Gustavo trabajamos, que es la Universidad Nacional de General Sarmiento, que nacieron en la primera mitad de los años 90 como parte de una ola expansiva del sistema universitario, que es la segunda de 3 grandes olas de crecimiento del sistema universitario público nacional que tuvieron lugar durante las últimas décadas. La primera es la gran ola expansiva que tuvo lugar a fines de los 60 y a comienzos de los 70, durante los años de lo que se llamó el Plan Tacchini, ¿no? Con la creación de una gran cantidad de universidades, algunas de ellas en el conurbano bonaerense, otras en el interior del país. Otras son las universidades creadas durante la primera mitad de los 90, en un contexto ideológico y político muy diferente al de los 60-70, y sobre todo en el conurbano bonaerense, más que en el interior del país. Y una tercera es la que está teniendo lugar, y este es el segundo elemento que yo quería mencionar, en estos mismos meses argentinos, en que se están creando una gran cantidad de universidades nuevas otra vez. Asistimos a una tercera importante, vigorosa, ola de creación de universidades. Y a mí casi no me interesa preguntarme si está bien o está mal que cada una de ellas, así como se está creando, se esté creando. Si nos hiciéramos un poquito más amigos, pasa que no vamos a tener tiempo de hacernos amigos, pero si nos hiciéramos un poquito más de amigos, a lo mejor yo le diría, miren, tal me parece que está bastante bien, tal me parece que tiene un proyecto pedagógico que es casi un abuso nombrar de esa manera. El rector de tal me parece que es un cuadro bien estructurado que va a construir una gran universidad. El rector de tal, hablé el otro día con él y no doy 2 mangos. Quiero decir, sí, pero todo esto lo diría solo si fuéramos amigos. También podría preguntarme, como podría preguntarme respecto a las universidades creadas en los 90, si el móvil que llevó a esas creaciones es un móvil de los que uno podría considerar noble. ¿Es efectivamente pensando en la expansión estratégica del sistema universitario que se están creando y que se crearon en el pasado, las universidades que se están creando y que se crearon? ¿O es para atender las necesidades del intendente que tiene no sé cuántos cientos de miles de votos y que me está pidiendo desde hace 3 años una universidad que cree una universidad en su municipio? ¿O es para sacarle poder a los radicales que tenían la UBA y a los que había que sacarle la mayoría en el Consejo de Rectores, creando 7 u 8 universidades peronistas en el conurbano? ¿O es para, bueno, ¿saben qué? A los efectos de esta charla, y puesto que todavía no somos tan amigos, no me importan si los móviles con los que el presidente Menem en su momento, la presidenta Fernández de Kirchner hoy, los ministros de educación correspondientes están creando este conjunto de universidades, porque más allá de que esos móviles sean más o menos nobles, objetivamente lo que está pasando en la Argentina desde hace 3 o 4 décadas, ¿saben qué es? Que casi no queda joven argentino que no tenga una universidad pública, gratuita, bastante cerca de su casa. Y eso más allá de que Menem haya sido un mal tipo, que era neoliberal, que era malvado, que tenía mal aliento, más allá de eso, eso produce un efecto democratizador objetivo que hay que celebrar. Es decir, no me interesa acá si son los móviles más elevados los que lo llevan al ministro Sileoni a firmar los proyectos de leyes para crear nuevas universidades en un montón de puntos del conurbano y del interior del país. Lo que hoy está pasando, de hecho,
Por cierto, no necesito decir, pero por si las dudas necesitara, lo digo. Creo que los móviles que animan a la presidenta Fernández de Kirchner y al ministro Sileoni son más nobles que los que en su momento animaron al presidente Menem, y podría desarrollar esto largamente, pero no tenemos tiempo. Creo efectivamente que uno puede defender con bastantes buenas razones, en casi todos los casos por lo menos, la creación de universidades que se están creando en muchos puntos del conurbano y del interior en este momento. Pero vuelvo a decir, eso no me importa tanto como el resultado objetivo de este proceso, que es que hoy verdaderamente sería muy difícil señalar con el dedo a un joven en el mapa de la Argentina que no tenga a un rato razonable de viaje de su casa una universidad pública, gratuita, donde estudiar. Y eso es una novedad radical. Hace una generación, y no les cuento hace dos, eso no pasaba. Había que tener un papá con bastante dinero para que le bancara a uno el viaje desde alguna provincia del interior a La Plata, o a Rosario, o a Córdoba, o a Buenos Aires. En general a La Plata, Rosario o a Córdoba, porque a los muchachos del interior Buenos Aires solía resultarles como excesivamente apabullante en su enormidad y preferían estas universidades, estas ciudades un poco más vivibles. Pero después el papá le tenía que poner al flaco correspondiente el departamento, o el flaco tenía que conseguir trabajo. No era tan fácil. Hoy cualquier muchacho o muchacha de cualquier punto del país, de cualquier rincón de los más complicados del conurbano bonaerense, que tienen a veces 2 horas y 3 colectivos hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires para estudiar en alguna de las facultades de la UBA, tiene una universidad razonablemente cerca de su casa. Esto, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Estoy insistiendo en esto porque me parece que este es un primer elemento que hay que tener en cuenta y que vuelve hoy mucho más material y concreto el derecho a la educación superior universitaria que tienen los jóvenes en la Argentina. La Constitución argentina y las leyes dicen desde hace mucho tiempo que la educación es un derecho en la Argentina. Pero ¿saben qué? Mientras uno no tiene un lugar donde ir a estudiar, gratis y bueno, más o menos cerca de la casa, ese derecho no pasa de ser un derecho que se proclama tener exactamente porque no se tiene. El derecho a la educación superior para cientos de miles de muchachos argentinos durante muchas generaciones fue un derecho puramente nominal, puramente general, puramente abstracto. Ahora que a 20 minutos de su casa, a 40, a 60, tienen una universidad pública, ese derecho se puede ejercer. Es un derecho mucho más concreto, mucho más material, mucho más efectivo. Primera cosa. Segunda cosa. La Ley de Educación Nacional ha establecido, entre muchas otras cosas, hace un par de años, la obligatoriedad de los estudios secundarios. Y eso es muy importante. Los estudios secundarios no eran una obligación para las familias y por lo tanto tampoco era una obligación para el Estado garantizar el efectivo cumplimiento de esa obligación de las familias hasta hace nada más que 2 o 3 años. El Estado garantizaba y las familias estaban obligadas a mandar a sus hijos a la escuela primaria, y solo para aquellos que sin obligación alguna y porque la familia podía, los mandaban además en la secundaria, tenían la posibilidad de acceder después a la universidad. Solo cuando la educación secundaria es una obligación, la educación universitaria puede ser considerada un derecho. Y en efecto, estamos teniendo, y eso es algo que verificamos en las universidades de todo el país, pero particularmente de fuera de los grandes centros urbanos, quiero decir, en el conurbano muy visiblemente, estamos teniendo un incremento importantísimo de las matrículas de ingreso a nuestras universidades, y yo creo, lo estamos estudiando y no sabemos bien, todo lo que digo a partir de ahora tiene valor conjetural, pero yo creo que la obligatoriedad de terminar los estudios secundarios que rige desde hace 2 o 3 años en el país y que empieza a mostrar ahora algunos de sus efectos es una de las causas de ese incremento de la matrícula. El otro, y esta es la tercera cosa que quería señalar, es, por supuesto, la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo crea las condiciones materiales para el efectivo cumplimiento por parte de las familias de la obligación que ahora tienen de mandar a sus chicos a la escuela secundaria. Porque esa obligación también sería de cumplimiento improbable o sería una obligación
puramente teórica, formal o abstracta, que el Estado no tendría condiciones para exigir efectivamente si el Estado no creara las condiciones para su efectivo cumplimiento a través de instituciones como esta u otras que puedan mejorarla, perfeccionarla o amplificarla. Pero a mí me parece que la convergencia entre estos tres elementos, tenemos más universidades, tenemos muchachos que tienen ahora la obligación legal de terminar la escuela, y tenemos una institución, la Asignación Universal por Hijo, que habrá que mejorar y que ampliar, que crea las condiciones materiales para que esa obligación pueda efectivamente ejercerse. La convergencia, digo, de estos tres elementos nos pone hoy a muchos más muchachos a la puerta de las universidades. Potencialmente a cualquier muchacho en edad de entrar a la universidad nos lo pone hoy a las puertas de las universidades. Digo potencialmente porque sabemos bien que falta todavía mucho para que todos los jóvenes en edad de hacer la escuela secundaria la terminen y para que todos ellos quieran, lo cual no es ninguna obligación, ingresar a la universidad. Pero me parece que hoy puede decirse que por lo menos desde un punto de vista teórico, general, por primera vez en la historia argentina, la educación superior puede ser pensada como un derecho. Hasta aquí la educación superior no podía ser pensada como un derecho. Era un derecho en el sentido de que cualquier joven que hubiera terminado la escuela secundaria podía aspirar a ingresar a la universidad. No era un derecho en el sentido de que un montón de jóvenes no podían aspirar a terminar la escuela secundaria, que era el prerequisito, y muchos de los que terminaban la escuela secundaria no tenían una universidad a menos de 2.500 kilómetros de su casa. Hoy me parece que por primera vez la educación superior universitaria puede ser pensada como un derecho, es decir, como un derecho universal, es decir, efectivamente como un derecho de todos. Me quedan 11 minutos, a ver si logro decir lo siguiente. Es una locura, esta vida no tiene sentido. Pero lo que quiero decir es que para que y elegí este ejemplo porque es un ejemplo, es un tema sobre el que pienso obsesivamente todo el día, pero por supuesto uno podría pensar en un montón de otras cosas también. Ayer la presidenta dio un discurso presentando una nueva ley de medicamentos, en fin, podríamos hablar de una cantidad de cosas, podríamos hablar de derechos previsionales, podríamos hablar de derechos laborales y podríamos hablar, por cierto, para no sonar aquí como excesivamente oficialista, aunque temo que ya estoy frito. En 11 minutos no voy a corregir todo lo que dije. Hasta podríamos hablar de algunos derechos que nos faltan para poner la cosa un poco mirando hacia adelante y no ser complaciente con la situación que tenemos. Pero elegí porque es efectivamente una cosa en la que estoy pensando todo el tiempo. Lo que quiero decir es que la posibilidad del ejercicio efectivo de estos derechos de los que aquí estamos hablando, por ejemplo de este que aquí presenté, que es el de la educación y sobre todo el de la educación superior universitaria, requiere que del otro lado haya, y esto también tiene que ver con el concepto de derechos humanos, requiere que del otro lado haya un Estado garantizando la posibilidad del ejercicio efectivo de ese derecho. Podría decir una cantidad de cosas sobre esto. Me gustaría, en los 10 minutos que me quedan, limitarme a decir algo brevísimo sobre esto. Podría hablar de todos los desafíos que la generalización, la universalización del derecho a la educación superior universitaria plantea para las propias universidades, que tenemos un desafío extraordinario. No sabemos bien cómo cumplirlo. Tenemos grandes problemas y fracasamos. Tenemos tasas de deserción inaceptables. Estamos haciendo mal nuestro trabajo. Estamos haciendo mal nuestro trabajo. Se nos piantan una cantidad impresionante de pibes y no puede ser, no hay derecho porque hacen un esfuerzo enorme. No les estamos enseñando bien porque no sabemos enseñarles bien. Tenemos que aprender a hacer mucho mejor un trabajo que es nuevo si en efecto queremos después poder mirarlos a los ojos a nuestros bisnietos y decirles yo tuve algo que ver con la expansión del derecho a la educación en la Argentina. La otra es decir, mira, no, con mis bisnietos hablaré de otra cosa y ¿por qué voy a tener que yo tener algo que ver con ese derecho? Pero yo sí quisiera poder decirle a mis bisnietos, yo tuve algo que ver con la universalización del derecho a la educación en la Argentina y hoy no se lo podemos decir con mucha convicción porque la verdad es que lo estamos haciendo mal. Tenemos que aprender a enseñarles a muchachos que vienen de escuelas secundarias que son muy malas, chocolate por la noticia, mermelada por la pavada, ¿y qué? ¿Eso es excusa acaso para que nosotros digamos, ay no, mirá cómo le voy a enseñar, mirá cómo viene? Bueno, boludo, viene como viene, enseñale.
enseñale, sos profesor universitario, enseñale, no me jodás. No me jodás con que viene mal. Y vos que sos lindo, vos te viste la cara. Enseñale que para eso ganás un salario que está bastante mejor que el que ganabas hace 10 años, cuando no tenías estos problemas. Enseñale porque tenemos la escuela secundaria que tenemos, porque tenemos los estudiantes que tenemos y porque qué vivo sería decir, yo le garantizo el derecho a la educación superior del más alto nivel a todos aquellos que vengan en condiciones de aprender lo que yo les voy a enseñar. No, boludo, enseñales vos lo que los tipos necesitan aprender. Quédate a darles horario de consulta. Hacé cursos de pedagogía, salame, que no agarrás un libro de hace 7 años. Tenemos mucho que aprender sobre cómo cumplir mejor nuestras tareas en la universidad para efectivamente cumplir la parte que nos toca en este proceso de generalizar, universalizar, totalizar un derecho que hoy todavía no es todo lo plenamente universal que querríamos, es decir, que todavía no es todo lo derecho que querríamos. Pero más allá de la universidad, de la responsabilidad que tenemos nosotros, profesores y eventualmente autoridades universitarias para garantizar ese derecho, me gustaría hablar más en general de que hay una cosa que llamamos Estado, del que la universidad es una parte compleja, ¿no? Porque está la discusión sobre la autonomía, bueno, todo eso que podríamos hablar un rato largo. Pero más en general, hay un Estado que tiene que ser el garante de los derechos de los ciudadanos, de los derechos humanos, es decir, de los derechos de todos. Y acá termino entonces diciendo esto. Los 80 y los 90 en la Argentina, por distintas razones, los 80 liberal políticos y los 90 neoliberales económicos, nos invitaron a pensar muy mal del Estado, nos invitaron a poner al Estado del lado de las cosas malas de la vida y del lado de las cosas malas de la historia. En los 80 decíamos Estado y nos representábamos a Videla. La representación sobre el Estado de los años 80 es la representación de la película más exitosa del cine argentino durante los años 80, Camila. Eso es lo que nosotros, que fuimos liberales en los 80, pensábamos del Estado. Y la representación del Estado de los 90 era, en el mejor de los casos, la de un aparato asfixiante que impedía el surgimiento glorioso de las fuerzas productivas, y en el peor de los casos, la de una manga de corruptos que se querían quedar con nuestra riqueza. La representación del Estado de los años 90 es la de una película que no sé si fue la más exitosa, pero que ciertamente fue muy exitosa durante los años 90, que era Un lugar en el mundo. Los 80 y los 90 nos invitaron a pensar al Estado del lado de las cosas malas de la historia. Hay que recuperar, y no voy a dar aquí, porque entre las cosas se nos acabó el tiempo, una clase sobre Hegel, pero hay que recuperar la idea de que el Estado es el lugar en el que se realiza y no en el que se pierde la comunidad. Por supuesto que ese Estado tiene que ser un Estado democráticamente organizado, por supuesto que ese Estado no puede ser un Estado autoritario, por supuesto que ese Estado tiene que ser un Estado preocupado por la garantía de los derechos, que es su misión preservar. Pero el Estado no está, no debe estar, no debemos pensar que está del lado de las cosas malas de la historia. Los hombres no somos libres contra el Estado ni pese al Estado. Los hombres somos libres gracias al Estado y en el Estado, en el cumplimiento de las leyes del Estado, porque no hay derecho si no está allí ese Estado garantizándonos con sus leyes su ejercicio. De modo que tenemos también un tema para pensar en relación con la cuestión de los derechos humanos, que en la Argentina, donde esa discusión nace en lucha contra el Estado de la dictadura, se nos vuelve muy difícil, pero también muy necesaria pensar. Hay que sacar al Estado del lado de las cosas horribles de la vida para ver si un Estado mejor y más democrático nos permite tener derechos más humanos, es decir, derechos más derechos. Bueno, yo lamento que haya sido brevísimo, pero me voy corriendo. Ha sido un placer. Muchas gracias, Walter. Es una alegría participar aunque sea un ratito.